Cuando invadió Ucrania, Rusia tenía casi todas las ventajas imaginables de su lado. Tenía el ejército más grande y fuerte, un presupuesto militar mayor, equipo militar más poderoso, oficiales al mando con más experiencia y estrategias más inteligentes, lo cual debería haber resultado en una victoria rápida y aplastante. En cambio, pasaron los años, pero la victoria nunca llegó. Ahora, Rusia ha pasado más tiempo peleando su guerra con Ucrania que el legendario Ejército Rojo de la Unión Soviética peleando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy no está más cerca de la victoria que en 2022. Además, sus muchas ventajas se han ido desgastando, una por una. Y hasta su última ventaja, su capacidad de sostener una larga guerra de desgaste, poco a poco está empezando a convertirse más en una debilidad costosa e insostenible que en un beneficio. Así que, para entender cómo llegamos a este punto y la verdadera y sorprendente magnitud del fracaso sin precedentes de Rusia, primero es importante repasar el curso de la guerra hasta ahora. Allá por febrero de 2022, el mundo observó con el aliento contenido mientras Rusia concentraba su enorme ejército junto a las fronteras de Ucrania. Ante adversidades casi insuperables, Kiev parecía estar al borde de un colapso total, con expertos y agencias de inteligencia de todo el mundo esperando que la maquinaria de guerra rusa irrumpiera por la frontera en cualquier momento y arrasara con las escasas defensas que los ucranianos lograran levantar. Casi nadie esperaba que Ucrania pudiera defenderse adecuadamente, no contra una fuerza tan poderosa y enorme como Rusia, que tenía tanta experiencia militar y una reputación tan sólida en el campo de batalla. En retrospectiva, es fácil ver lo equivocadas que resultaron ser estas opiniones. Sin embargo, en ese momento, tenían todo el sentido. Rusia se estaba metiendo a la guerra con una de las flotas de tanques más grandes y resistentes del mundo, decenas de miles de vehículos blindados, estimados en 190,000 y enormes cantidades de aviones de combate, bombarderos, artillería y otro equipo. Ucrania, mientras tanto, ciertamente no era considerada como ningún tipo de gran potencia militar en ese momento. Tenía una selección relativamente pequeña de tanques y vehículos blindados soviéticos viejos para elegir, junto con otro equipo que en gran medida se remontaba a los días de la Guerra Fría. Su industria de defensa nacional era pequeña y poco desarrollada, y en todas las métricas que importaban, simplemente no podía ni acercarse a igualar a Rusia. En resumen, el escenario estaba listo para que Rusia lograra fácilmente sus objetivos militares. Parecía que los días del gobierno ucraniano estaban contados, y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, ya estaba en proceso de planear sus siguientes pasos, preparando departamentos en Kiev para los nuevos funcionarios respaldados por el Kremlin que pretendía instalar. Ucrania, al parecer, estaba destinada a convertirse en otro de los estados títere de Moscú, similar en estilo a Bielorrusia, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, obtendría exactamente lo que quería, tal como lo había hecho tantas veces antes. Sin embargo, como la historia lo ha demostrado tantas veces, la guerra es impredecible. No se trata simplemente de números ni de cuál bando tiene la fuerza más grande o más fuerte. Más bien, la guerra es caótica, dinámica y orgánica. Cambia y evoluciona con el tiempo, influida por una enorme red de variables, y hasta una fuerza mucho más pequeña y débil puede sorprender al mundo y desafiar las probabilidades con pura garra y determinación, como un animal herido acorralado. Y eso es exactamente lo que hizo Ucrania. Aunque Rusia logró avances considerables en las primeras etapas, mientras Ucrania al principio batallaba para hacer frente al conflicto, la marea pronto empezó a cambiar, y todas las suposiciones que gran parte del mundo, incluida Rusia, había hecho sobre la guerra pronto empezaron a desmoronarse, junto con sus muchas ventajas. Muchos esperaban que el enorme ejército de Rusia pudiera aislar rápidamente a las fuerzas ucranianas, por ejemplo. Pero eso no ocurrió, pues innumerables ucranianos se ofrecieron como voluntarios para defender su tierra. Incluso con experiencia militar mínima o nula, una multitud de hombres y mujeres mostró un valor notable y una disposición genuina a dar la vida por su país. Los comandantes rusos también pensaron que la fuerza abrumadora de su ejército los haría avanzar hasta Kiev, en cuestión de apenas unos días después de invadir. Otra vez, no pasó. A pesar de sufrir pérdidas y ver a sus ciudadanos caer víctimas de crímenes de guerra horribles, en lugares como Bucha, el país se unió para resistir la invasión rusa. Ofreció una férrea resistencia, siendo un hueso más duro de roer de lo que el Kremlin esperaba. Ucrania también fue favorecida por la arrogancia de Rusia.
Los comandantes del Kremlin pudieron y quizá debieron haber aprovechado más su ventaja inicial, usando sus fuerzas aéreas, mucho más grandes y fuertes, para tomar el control de los cielos y allanar el camino hacia mayores avances. En cambio, entraron a la guerra casi creyendo que ganarían automáticamente, y por eso cometieron muchos errores en el camino. No lograron capitalizar sus avances iniciales. Nunca alcanzaron de verdad la superioridad aérea y empezaron a perder grandes cantidades de tanques, vehículos y tropas por falta de planeación táctica y previsión. De repente, las muchas ventajas de Rusia ya no parecían tan grandes e influyentes como al principio, y se redujeron aún más cuando los países occidentales apoyaron a Ucrania, enviando desde misiles hasta sistemas de defensa antiaérea, para ayudar a Ucrania a defender su territorio y espacio aéreo de los ataques rusos y también a contraatacar a su enemigo. Lo que se suponía que sería una breve y supuesta operación militar especial estaba a punto de convertirse en una guerra convencional prolongada, con todas las bajas y complicaciones que eso implica. Ninguno de los dos bandos estaba realmente preparado para eso, y la balanza, lenta pero seguramente, empezó a inclinarse a favor de Ucrania. Sus filas crecieron conforme más voluntarios se unían, equilibrando la balanza ante el gran ejército ruso. Kiev comenzó a beneficiarse de la información de agencias de inteligencia occidentales y a desbloquear nuevas capacidades ofensivas y defensivas, a medida que se entregaban más armas y sistemas desde lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Ucrania incluso logró lanzar un par de operaciones ofensivas propias en regiones como Jersón y Kharkiv. En respuesta, Moscú se desesperaba cada vez más. Lanzó una movilización parcial, enviando a cientos de miles de soldados más al frente, al mismo tiempo que invertía fuertemente en expandir su industria de defensa militar. Con el tiempo, logró una victoria notable en la batalla por Bakhmut, después de muchos meses de un conflicto brutal y sangriento. Pero a partir de ese punto, la guerra entró prácticamente en una especie de estancamiento, con Rusia logrando solo pequeños avances aquí y allá, pero batallando para capturar una sola ciudad o pueblo importante que valiera la pena mencionar. Durante ese tiempo, Ucrania encontró maneras de anular o contraatacar casi todas las ventajas que tenía Rusia. El inmenso poder del enorme ejército de tanques ruso, por ejemplo, fue contrarrestado rápidamente por el uso astuto de minas, drones y otras armas antitanque por parte de Ucrania, lo que obligó a los comandantes del Kremlin a replantear sus tácticas. Rusia también tenía una enorme ventaja en el aire cuando comenzó la guerra, con una fuerza aérea muy superior y más fuerte. Podría haber usado eso para controlar los cielos sobre ciudades como Kiev y Kharkiv, pero, una vez más, Ucrania encontró la manera de eliminar esa ventaja, montando una de las redes de defensa aérea por capas más inteligentes y fuertes del mundo. Con de todo, desde radares avanzados y sistemas de misiles, hasta torretas operadas con IA y equipos móviles de defensa. En cuanto a la artillería, Rusia también entró a la guerra con una cantidad inigualable de sistemas y municiones. Sus comandantes pensaban apoyarse mucho en su enorme poder de artillería, bombardeando sin descanso las posiciones fortificadas ucranianas para abrumar y desgastar a sus oponentes con el paso del tiempo. Una vez más, Ucrania encontró la manera. Con la ayuda de sus aliados y sus propias innovaciones nacionales, encontró formas de contraatacar, localizando y destruyendo reservas rusas y depósitos de municiones, dejando al Kremlin con muchas menos municiones para usar. Incluso cuando Rusia creyó tener una nueva ventaja, Ucrania siempre halló cómo combatirla. Cuando Rusia invirtió mucho en tecnología de drones, por ejemplo, y empezó a lanzar decenas, luego cientos de drones hacia ciudades ucranianas cada noche. Los comandantes de Kiev hallaron formas más fuertes y eficaces de defenderse con apoyo de sus aliados occidentales. Luego Ucrania fue un paso más allá, desarrollando su propia industria nacional de drones, lanzando ataques contra objetivos rusos y arrasando con todo, desde refinerías de petróleo hasta bases aéreas. Uno por uno, Kiev socavó casi todas las ventajas convencionales de Rusia en masa, blindaje, poder aéreo y potencia de fuego. No tenía el presupuesto ni los recursos para igualarlos o superarlos, pero aún así encontró formas de neutralizarlos, lo que nos lleva hasta el estado actual de la guerra y a la última ventaja de Putin, que se está reduciendo rápidamente: la capacidad de su país para mantener una guerra de desgaste semana tras semana, mes tras mes. Pero antes de profundizar en eso, si este es el tipo de análisis del que quieres más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Cuando quedó claro que conquistar Ucrania tomaría mucho más tiempo de lo previsto, muchos expertos militares aún creían que Rusia podría ganar finalmente por desgaste.
Eso es porque, incluso enfrentando múltiples oleadas de sanciones económicas y sufriendo fuertes pérdidas en el campo de batalla, Moscú ha demostrado de manera constante una notable capacidad para simplemente seguir adelante. Cuando cientos de miles de sus soldados han muerto o han resultado heridos, ideó métodos eficaces para seguir reclutando a más y reemplazarlos. Cuando destruyen sus tanques y vehículos blindados, recurre a sus reservas soviéticas para obtener más. Cuando viejos aliados le dieron la espalda, fortaleció lazos con países como Irán y Corea del Norte para mantener su maquinaria de guerra, y aun cuando su economía ha sido llevada al límite, de algún modo se las arregló y encontró soluciones para evitar una recesión sin precedentes. Pero el tiempo sigue pasando, las pérdidas siguen acumulándose y el avance en el terreno sigue siendo notablemente lento. Mientras eso siga así, la ventaja de Rusia seguirá erosionándose, y eso es exactamente a lo que Ucrania le está apostando. De hecho, toda la estrategia de Ucrania gira, en la práctica, en torno a hacer que la guerra sea lo más inútil e insostenible posible para Rusia. Los comandantes de Kiev sabían que no podrían ganar una guerra contra un enemigo mucho más grande y fuerte. En cambio, se enfocaron en minimizar las pérdidas territoriales, elevar las bajas rusas lo más que pudieran y causar el mayor daño posible a la economía rusa, principalmente con ataques de drones y misiles a objetivos valiosos, como refinerías y depósitos de combustible. Moscú, mientras tanto, sigue dependiendo de esa misma estrategia de fuerza bruta y superioridad abrumadora en la que ha puesto sus esperanzas desde el primer día. Sigue acumulando presión a lo largo de las líneas del frente, esperando que eventualmente lleguen grandes avances, o que Ucrania sufra suficiente daño a su infraestructura y pérdidas económicas como para que sus líderes acepten terminar la guerra. El problema es que la ventaja de personal de Moscú ya no es ni de cerca tan efectiva como antes. Y aquí te digo por qué. Al inicio de la guerra, las líneas del frente eran claras, lo que permitió a los comandantes rusos planear y lanzar asaltos a gran escala contra posiciones ucranianas. A medida que avanza la guerra, la dinámica del campo de batalla ha cambiado mucho, haciendo que las líneas del frente sean vagas y porosas. Ya no está claro qué bando controla qué porciones de terreno, y toda el área de la línea del frente se siente más como una zona de muerte amorfa y nebulosa, dominada por drones, con bolsas de fortificaciones ucranianas aquí y allá, y pequeños escuadrones rusos haciendo lo posible por rodearlas. Los caminos aquí están cubiertos con redes antidrones. Los vehículos tienen sistemas de guerra electrónica, y los transportes de personal usan redes, picos y defensas improvisadas para intentar resistir ataques de drones. En pocas palabras, toda la zona es un desastre sangriento y brutal, y aunque ambos bandos pasaron gran parte de su tiempo peleando por controlarla durante 2025, a los dos les costó trabajo imponer cualquier tipo de dominio. Pero eso en realidad son mucho mejores noticias para Ucrania que para Rusia, porque mientras las tropas y los recursos rusos estén atorados en la zona de muerte, no están logrando ningún avance real ni tomando control de lugares verdaderamente cruciales que de verdad les permitirían empujar hacia la victoria. En vez de eso, simplemente están echando más hombres y recursos a la picadora de carne, debilitando sus fuerzas poco a poco en el proceso. Y si Rusia insiste con su estrategia actual, sus pérdidas solo van a aumentar, con muy poco que mostrar a cambio, porque este enfoque no está funcionando. Utilizar pequeños grupos de infantería y tropas motorizadas ligeras para rodear posiciones ucranianas no basta para generar el impulso necesario. Aunque esos escuadrones logren evadir los drones y abrir brechas en las defensas enemigas, estas son demasiado pequeñas para hacer avances reales. Así, la otrora poderosa y estructurada ofensiva de Rusia, que arrasó las fronteras de Ucrania y capturó enormes extensiones de territorio en las primeras semanas y meses de la guerra, se ha degradado en un avance desordenado y sin rumbo, totalmente incapaz de generar ganancias reales. Y ese no es el único problema. Durante años no necesariamente importaba que las tácticas de Rusia fueran derrochadoras e imprudentes, o que sufriera cifras tan colosales de bajas. Siempre logró reclutar más hombres, cumplir sus objetivos, e incluso, en ocasiones, sumar más soldados de los que perdía cada mes. Lo hizo por diversos medios, incluyendo ofrecer fuertes incentivos económicos a hombres en edad y condición de pelear que estuvieran dispuestos a combatir, así como explotando a poblaciones de minorías étnicas, amenazando a inmigrantes con deportarlos a menos que se enlistaran. Incluso sacaban a los prisioneros de sus celdas y los enviaban a la primera línea del frente. De 2022 a 2024, estas tácticas funcionaron. De hecho,
El reclutamiento fue tan fuerte que Rusia incluso pudo expandir su ejército, que pasó de unos 190.000 al inicio de la guerra a alrededor de 1.300.000 para 2025. Sin embargo, a lo largo de 2025, gran parte del reclutamiento de Rusia, que sumaba alrededor de 30.000 caras nuevas cada mes, se usó únicamente para reemplazar las bajas en combate. En otras palabras, el ejército por fin dejó de crecer. Luego, empezó a reducirse. Para finales de año, el número de bajas irrecuperables, es decir, quienes habían muerto o estaban demasiado gravemente heridos como para tener alguna posibilidad de volver a pelear, empezó a superar al número de nuevos reclutas. Rusia todavía tiene una gran ventaja de personal sobre Ucrania, pero su ejército ya no puede expandirse indefinidamente ni contrarrestar su flujo constante de bajas. En cambio, parece que, a menos que el país pueda resolver de alguna manera su inminente crisis de reclutamiento, sus números ahora empezarán a disminuir, y cada pérdida va a pegar mucho más duro como resultado. Y el Kremlin debió haber visto venir esto. Desde hace años, se ha jactado de poder aguantar las sanciones occidentales y seguir peleando año tras año, pase lo que pase. Asumió con arrogancia que su gente seguiría alistándose de buena gana, dejando que los mandaran a su perdición en Donetsk y otras regiones ocupadas. Pero las actitudes han empezado a cambiar poco a poco. Muchos de los rusos que de verdad están dispuestos a aceptar dinero y pelear en la guerra ya lo hicieron. La mayoría de los que se quedan no tiene interés en alistarse para lo que consideran una misión suicida inútil. Moscú debe usar otros medios para mantener sus cifras y ya ha llamado a reservistas para proteger infraestructura clave de ataques de drones ucranianos. Pero incluso un país tan grande no tiene un número infinito de personas a quienes recurrir. La calidad de su personal también ha empezado a decaer, ya que muchos de los reclutas más recientes tienen poca o ninguna experiencia militar, lo que hace todavía más difícil para los comandantes del Kremlin orquestar maniobras ofensivas efectivas. Esto no necesariamente significa que Moscú se esté quedando sin hombres, pero le está resultando cada vez más difícil reclutarlos, y está perdiendo más de lo que está ganando. Cuanto más dure esto, más sufrirá la maquinaria de guerra del país, ya que las unidades se debilitan y desequilibran por las crecientes bajas en combate. A su vez, será todavía más difícil para Moscú lograr los avances que tanto ansía, y la perspectiva de cualquier tipo de victoria se volverá más lejana e inalcanzable. Putin, mientras tanto, está entre la espada y la pared. Ya está muy involucrado en la guerra como para retroceder, y la economía de su país está demasiado ligada al complejo militar industrial. Si izara la bandera blanca u ordenara algún tipo de retirada, se enfrentaría a la ruina total. Al mismo tiempo, a pesar de sus fanfarronas declaraciones públicas, la realidad es innegable. Su ejército no está logrando ni de cerca el tipo de avance que necesita en el terreno y se está debilitando día con día. A esto se suma el hecho de que Ucrania sigue llevando a cabo ataques regulares contra la infraestructura rusa, interrumpiendo el suministro de combustible del país, dañando su economía y debilitando todavía más su maquinaria de guerra. Todo esto hace más difícil que Moscú pueda sostener la guerra financieramente, dejando al país frente a un déficit creciente, numerosas crisis presupuestales regionales, precios del petróleo en picada y una caída de los ingresos. Con las sanciones occidentales también intensificándose, los problemas se van acumulando. Pero Putin no tiene absolutamente ninguna solución a la cual aferrarse. Está atrapado en una guerra imposible de ganar. Y aunque por ahora todavía pueda tener el dinero y los recursos para mantenerla al menos un poco más, no tiene ninguna esperanza de salir de la situación de manera positiva. Solo va a terminar mal para él y su país. Y la única carta que le queda es simplemente seguir con esto el mayor tiempo posible, retrasando su inevitable caída. En 2025, el presidente ruso tenía dos grandes esperanzas. La primera era que la presión militar sostenida eventualmente llevaría a un colapso en las líneas ucranianas. La segunda era que Estados Unidos y otras naciones occidentales por fin dejarían de apoyar a Kiev. Ninguna de las dos salió como él quería, y tampoco esta guerra. Las tropas rusas ya se están dando cuenta, y cada vez más de ellas se están volviendo contra el Kremlin, mostrando su enojo hacia Putin, como verás en este video. O, si prefieres, checa este video para ver cómo las impresionantes unidades ucranianas de búsqueda y destrucción están desarmando la maquinaria de guerra rusa, pieza por pieza. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las últimas noticias de la guerra y otros temas militares importantes en el mundo.